Hola, qué alegría saludarte para juntos una vez más estudiar la palabra del Señor. Hoy día nos corresponde estudiar el capítulo 5 de los Efesios. Los Efesios, pues como conocemos, es una continuación de el capítulo 4 que estudiamos en el video pasado. Y en esta ocasión, pues Pablo está hablando obviamente de las costumbres, pero más que las costumbres, de la forma como los cristianos deberían de conducirse sabiendo que son ellos imitadores de Jesús. En el versículo 1, Pablo inicia hablando y dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recordemos que Pablo está mencionando que la conducta de aquellos que han aceptado a Jesús debía de caracterizarse por el respeto, no deberían andar en gritos, debían de andar bajo el Espíritu del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. El contenido del capítulo 5 es la misma, pudiéramos decir, el mismo contexto, ¿verdad? Lo que en la teología se llama la misma perícopa de lo que conocemos como el capítulo 5. Y dice: pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como convienen a vosotros que sois santos o que sois separados, apartados por el Señor. En otras palabras, cuando leemos este capítulo, estamos recordando las normas y la conducta de la vida cristiana de aquellos que han sido salvos por Jesús y que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. Pablo aquí hace mención de algunas de las formas como los cristianos debían de conducirse, entre ellas los mandamientos del Señor. La avaricia, la fornicación, la inmundicia, serían cosas que ni siquiera los cristianos debían discutir, porque no era un tema de discusión. Ni siquiera debían de andar hablando estas palabras, y mucho menos practicar estas palabras. Era algo que para la perspectiva de Pablo estaba completamente claro que la iglesia no debía practicar y no debía de sumergirse en estas cosas. Mucho menos pues debería de dedicarle tiempo a hablar de estas cosas. Dentro de ello pues menciona el versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Y finalmente dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y sí, en aquel tiempo, como en este tiempo, siempre habían personas que normalizaban y justificaban, inclusive utilizaban argumentos aparentemente bíblicos, cristianos, de la Torá, para justificar ciertas prácticas. Pero él claramente le dice que no se deje engañar por ninguno de ellos, pues ninguna de estas cosas glorifica el nombre de Dios. Por otra parte, o en segundo lugar, Pablo hace un llamado a ser participante de los frutos del Espíritu prácticamente y no de los frutos de las tinieblas. Mire usted versículo 11: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En otras palabras, estas obras desde la perspectiva de Pablo son calificadas como obras inmundas, pero también como obras de las tinieblas. Se supone que los cristianos que vivían en Éfeso debían entonces considerarlo como cosas oscuras, como cosas paganas, como cosas pecaminosas, y debían de separarse de ellos. Finalmente Pablo dice, versículo 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas porque la luz lo manifiesta. Por lo cual también dice: despiértate tú que duerme, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Finalmente, Pablo concluye haciendo un llamado para que ellos puedan vivir en buenas relaciones interpersonales en el caso de los casados y las casadas con sus esposos. Mirad pues con diligencia cómo habéis de andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esa pregunta es una pregunta que debe de calar en nuestras mentes, utilizando bien los días, utilizando bien los tiempos, utilizando bien los minutos, los segundos, porque los días son malos. No había tiempo entonces, en otras palabras, según lo que menciona Pablo, para que el cristianismo se dedicase a hacer prácticas paganas, prácticas ilícitas, a quebrantar los mandamientos con el objetivo de que más adelante lo soluciono, o más adelante me arrepiento, o más adelante todo se arregla, o más adelante todo tendrá solución, sino aprovechando el tiempo de manera exhaustiva para vivir como hijos de luz. Esto es interesante. Y por otra parte, él dice así:
Eh, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de lo cual sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Por otra parte dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias para con todos y para con Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. En parte de las normas de la conducta cristiana, pues Pablo inicia mencionando apartarnos de inmundicia, después menciona que deberíamos estar despiertos y no andar en un estado de letargo espiritual ni moribundos espiritualmente, sino ser hijos de luz. Luego recomienda y aconseja apartarse del vino porque son cosas que corrompen la mente y quitan la nubilidad mental. Y finalmente termina aconsejando al pueblo o a los siervos del Señor a no andar hablando por hablar, sino escoger bien sus palabras y que sus palabras sean para la edificación perfecta de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la comunidad de creyentes. Por otra parte, Pablo finaliza hablando a los esposos y a las esposas. Mire lo que él menciona. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. En el caso de las casadas, estén sujetas a sus propios maridos, como conviene en el Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el cual es su Salvador. Solamente que este texto ha sido mal interpretado por las personas y han utilizado este texto para favorecer el machismo o para favorecer las malas prácticas. Solamente que debemos que tener cuidado con esta analogía, porque si nosotros nos colocamos como ejemplo de cabeza y se coloca a la esposa como ejemplo de cuerpo, no creo que nadie en esta vida haya destruido su propio cuerpo, como él mismo lo menciona, al contrario, lo cuida, lo protege. No creo que una persona ponga su mente, su cerebro en contra de su cuerpo, ni que su cuerpo se ponga en contra de su esposa. En otras palabras, esta analogía que utiliza Pablo, la está utilizando para que las personas entiendan la estrecha unidad que deben de, y el complemento exacto y perfecto que deben de tener los esposos, utilizando al esposo como cabeza del hogar. Solamente que cuando este texto se lee y se malinterpreta, presentan al varón como el que es el único que puede tomar decisiones, como aquel que es el único que puede mandar y gobernar en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una gran mentira, porque recuerde que Pablo estaba hablando para los efesios. Se supone que los efesios están dentro de una iglesia, los cuales están ya practicando la doctrina y las normas cristianas. Dentro de ellos pues no hay ningún borracho. Ahora, yo el otro día me encontré una señora padeciendo y sufriendo con un hombre totalmente borracho. El Señor la golpeaba, la maltrataba, le hacía. Y entonces, mismo así, hay gente que no entiende el texto bíblico. Y cuando van a aconsejar a esta mujer, dicen, no, tienes que hacer todo lo que este hombre te diga, si esté borracho, si esté drogado, si esté loco, porque él es la cabeza del hogar y tú tienes que hacer lo que él te diga. Claro, solo que antes de eso, en el contexto bíblico, Pablo está prohibiendo beber alcohol, por ejemplo. Entonces imagínate un hogar donde la cabeza, supuestamente el hogar es alcohólico, y a dónde esa cabeza alcohólica va a llevar el hogar, pues la va a llevar a la destrucción. Entonces dentro de ello hay una responsabilidad para la cabeza del hogar, en el caso de los esposos, nosotros los esposos. Y esa responsabilidad para la cabeza del hogar, pues incluye ser proveedores, incluye tener una mente abierta, incluye crecer constantemente intelectualmente, incluye tomar buenas decisiones, incluye ser asertivo, etcétera, etcétera, etcétera. Los privilegios también traen grandes responsabilidades, nunca olvidemos eso. Por otra parte, el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Entonces, ser cabeza del hogar no significa llanamente dar órdenes. Ser cabeza del hogar incluye amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Y ese amor incluye cuidado, ese amor incluye protección, ese amor incluye ser un proveedor, ese amor incluye ser un guardián, entre otras cosas que pudiéramos mencionar y catalogar ahí en el texto bíblico. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
claro en esta analogía. Me encanta que Pablo es claro, porque Pablo presenta claramente que aquel que ama a su esposa, si la esposa es parte de ti, entonces te estás amando a ti mismo. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que sustenta su cuerpo y lo cuida, como también Cristo cuidó la iglesia. Porque nosotros, como miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El hombre es llamado para amar a la esposa es llamada para respetar al esposo. La necesidad para el hombre es la necesidad de respeto. La necesidad más frecuente en la mujer es la necesidad de sentirse amada. Pablo no era psicólogo, pero explica una perfecta psicología. Y dentro de esto nosotros debemos de tenerlo en cuenta. Con ese mismo afán, con ese mismo amor, con esa misma fuerza, con ese mismo énfasis que Cristo se entrega por la iglesia, la cabeza del hogar, los esposos debemos estar dispuestos a hacer lo mismo por nuestras casas, a brillar en nuestras casas, a hacer luz en nuestras casas, a brillar de adentro para afuera, a empezar el evangelio por nuestros hogares, por nuestras esposas, por nuestras casas, para poder ser luz finalmente a las demás personas. Me gusta ese pensamiento porque Pablo finalmente concluye haciendo mención. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Tiene coherencia esto con el mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gente linda, estas conclusiones formaban parte y forman parte hoy, en el tiempo presente, de la vida de todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Esto no fue una palabra solamente dicha para los efesios, esta es una palabra dicha hoy día para nosotros. Que Dios nos bendiga, que tengamos un excelente día y si estas palabras nos hicieron bien, compartamos para que más personas conozcan esperanza. Que Dios te bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.